nos vamos a basar de lo que habla el glosario de términos endodónticos de la Asociación Americana de Endodoncia, en el cual tal cual nos dice que la pexogénesis va a ser un procedimiento de terapia pulpar vital, en el cual va a estar realizado para estimular la continuación del desarrollo fisiológico y la formación final de la raíz. Frecuentemente para describir la terapia pulpar realizada para fomentar la continuación de este proceso. Con esto, ¿qué queremos o qué vamos a entender? Que una pexogénesis la vamos a realizar cuando tengamos pulpa vital. Y bueno, entonces, hablando de la pexogénesis, ¿cómo es que podemos llegar a lograr esta pexogénesis? Principalmente la vamos a lograr o la vamos a buscar por medio de una terapia pulpar vital que abarca una protección pulpar principalmente o por medio de una pulpotomía. Vamos a ir desglosando un poquito cada una de estas partes, enfocándonos un poquito más a la parte de clínica, pero bueno, no dejando de lado también las bases científicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando nosotros queremos realizar una protección pulpar? Si nosotros vemos estos cortes histológicos, hablamos de que son las zonas topográficas de la pulpa. Entonces, en esta parte nosotros vamos a tener lo que es nuestra dentina, nuestra predentina, y ya hablando en la zona pulpar, vamos a tener nuestra zona odontoblástica, nuestra zona subodontoblástica o acelular, nuestra zona rico en células, y ya por acá el centro tendríamos lo que es propiamente nuestro estroma pulpar o el centro de nuestra pulpa. ¿Por qué es importante conocer y recordar esta parte de la zona pulpar? Debemos recordar que nuestra zona odontoblástica, como bien lo dice el nombre, va a estar formada por odontoblastos, que son los que nos van a ayudar a crear o a formar la dentina. Estos odontoblastos o los odontoblastos que tenemos van a ser con los que nacemos, son células terminales, y que estos odontoblastos van a estar únicamente en presencia de tejido pulpar. Es decir, cuando ya no tenemos tejido pulpar, ya sea porque ya está necrótico o porque ya se realiza algún tratamiento, ya no tendremos estas células odontoblásticas. Estas células odontoblasticas es las, como les dije, es las que nos van a ayudar a formar nuestro tejido, nuestra dentina. Entonces, tenemos que recordar esta parte de nuestros odontoblastos. ¿Por qué? Porque debemos de recordar o debemos de entrar un poquito a la parte de cómo es que se va formando esa dentina terciaria. Aquí nos vamos a basar prácticamente en esta dentina terciaria, ya que cuando nuestro diente ya está ante una agresión, caries principalmente, ¿qué es lo que va sucediendo? Nuestros odontoblastos se van retrayendo para poder ir generando esta dentina terciaria. Pero bueno, esta caries, sabemos que tenemos diferentes formas de agresión de esta caries. Puede ser una caries que sea sumamente agresiva o una caries que sea un poco más crónica. Entonces, de ahí es donde nos vamos a basar o de ahí es donde vamos a buscar o vamos a tener la formación de este tejido dentinario o de esta dentina terciaria. Si tenemos una caries que es muy agresiva, la dentina que se va a formar no va a ser de buena calidad y va a ser muy propensa a que esa dentina sea porosa y por ende nuestro tejido pulpar sufra más daños. Si tenemos una dentina, una caries que sea más crónica, va a dar tiempo para que nuestros odontoblastos se puedan retraer de forma homogénea o más homogénea y esta dentina que cree sea mucho más, sea ahora sí reparadora y nos pueda ayudar. Entonces, esto es al final de cuentas lo que nosotros buscamos con estas protecciones pulpares, ayudarle a nuestros odontoblastos a tener el tiempo de crear esa dentina reparadora. Prácticamente lo que conocíamos como el famoso puente dentinario, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a lo largo del tiempo se ha buscado crear este puente dentinario? Este puente dentinario a lo largo del tiempo se ha buscado desde con un material a base de óxido de zinc y eugenol, pero en el cual se ha visto que es citotóxico. Muchas veces o durante mucho tiempo se buscó hacer también con ionómero de vidrio, pero el cual también se demostró que nos causa una inflamación crónica de nuestro tejido pulpar. Sanhidróxido de calcio, que también ha sido utilizado durante muchos años y que desafortunadamente se sigue utilizando,
se sigue enseñando en muchos lados. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque no es que sea malo, pero ya la literatura nos ha dicho y nos ha demostrado que tenemos materiales mejores, y dos, ¿qué es lo que causa este hidróxido de calcio? El famoso defecto de túnel. ¿Qué es este defecto de túnel? Al final de cuentas, ese hidróxido de calcio se va a reabsorber y nos va a dejar un espacio que puede ser ocupado por bacterias y que a la larga no nos lleve al éxito que buscamos. Hoy en día lo que utilizamos son materiales biocerámicos o materiales que son más comúnmente conocidos, o que en realidad son materiales hidráulicos, materiales reparadores, el cual nos van a brindar un mejor sellado. ¿Por qué ya no utilizamos este hidróxido de calcio nuevamente, como les mencionaba? Si bien la literatura puede hablar que puede haber un éxito desde el 30 hasta el 98%, en realidad, ¿cómo es que funciona este hidróxido de calcio con nuestro tejido pulpar? Va a haber una inflamación y va a haber una necrosis de este tejido pulpar adyacente, aproximadamente de 1.5 milímetros. O sea, colocamos nosotros nuestro recubrimiento de hidróxido de calcio y aproximadamente 1 milímetro o hasta milímetro y medio puede haber de necrosis del tejido pulpar. Cuando tenemos este hidróxido que después se va a deslavar o se va a reabsorber, vamos a tener todo este espacio que va a estar vacío y que puede llegar a ser ocupado por bacterias. Y que en realidad lo que se creía que el puente de dentina que se formaba por el hidróxido de calcio, pues en realidad ya se ha visto que no es así. En realidad este puente de dentina que se pudiera llegar a formar va a ser por el calcio que tenemos en la circulación de nuestro tejido pulpar. Pero si este tejido pulpar en esta zona ya no lo tendremos, obviamente este puente dentinario ya no se va a formar de la misma forma. Y es por eso que ya desde hace 30 años prácticamente tenemos ya un material que fue el que vino a revolucionar todo este tipo de tratamientos o de materiales, no nada más para nuestro recubrimiento pulpar, sino para otros sin fines de usos, que es el mineral trióxido agregado, perdón, el MTA, en el cual de los primeros artículos que nos habla Torabinehat, quien fue que creador prácticamente de este material, nos hablaba ya de utilizarlo o como un recubrimiento con MTA, y en el cual con el paso del tiempo de 3 años se ve una formación de este ápice radicular. Entonces, ¿por qué utilizar el MTA? Porque ahí sí vamos a tener puentes de dentina, el cual nos va a ayudar tanto nuestro material como nuestro tejido dental en menos tiempo y con mucho menor inflamación. Y otra de las características a grandes rasgos que nos ofrece el material es que va a tener un excelente sellado hermético. Entonces, como podemos ver en esta zona, tenemos aquí nuestro material de restaurador que es el MTA, y vemos cómo tenemos este material con excelente sellado y con este puente o este tejido que se forma alrededor de él. Entonces, es un material que nos brinda mejores resultados en menos tiempo y ya ampliamente documentado. Y bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a realizar este tipo de tratamientos de recubrimientos pulpares? Yo en lo personal, el realizar un tratamiento de recubrimiento, sí necesitamos tener en mente varios factores. Obviamente el primero de ellos va a ser un diagnóstico pulpar. Como en todo, tenemos que basarnos en un excelente diagnóstico pulpar, realizar pruebas de sensibilidad previo a empezar con nuestro paciente, no nada más en esto. Yo siempre les digo a mis alumnos o con las personas que comparto el tema de diagnóstico, que desafortunadamente en la escuela, no sé contigo, pero al menos a mí, me enseñaron un diagnóstico pulpar hasta que llega endodoncia. En realidad, cuando estamos en operatoria, empezamos con operatoria, esas primeras cavidades, al menos que yo recuerde, nunca nos hablaron de realizar un diagnóstico previo del tejido pulpar, y que, pues, por ejemplo, a mí me es muy común que me llaman o que me refieren pacientes para que le acaban de colocar una resina y el paciente ya tiene mucha sensibilidad o tiene mucho dolor. Y la resina tiene, no sé, una semana, 3 semanas, un mes. O peor aún, que le estuvieron trabajando y ni siquiera anestesia le pusieron porque nunca le dolió al paciente, le colocaron la restauración que gustes
y al poco tiempo el paciente regresa con una inflamación, con mucho dolor. ¿Por qué? Pues porque lo más seguro es que esa pulpa ya estaba necrótica. Entonces, nunca nos enseñaron a hacer esa evaluación pulpar previa a tocar cualquier diente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en mente. Y es algo en lo que nos vamos a basar con estos casos. El realizar o el tener un, este, un caso ideal para hacer una protección pulpar realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque también necesitamos mucha cooperación de nuestros pacientes, el seguimiento que desafortunadamente luego no llegamos a tener. Entonces, primero necesitamos evaluar el tejido pulpar nuestra pulpa mediante pruebas de sensibilidad, y si nos arroja un diagnóstico de una pulpitis reversible todavía, pues bueno, podemos pensar en hacer este tipo de tratamientos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, tenemos, por ejemplo, este caso en el cual, digo, este caso ya tiene muchos años, yo creo que debe tener no menos de unos 8 años, en el cual, digo, desafortunadamente no tengo el seguimiento, pero que podemos ver que tenía ya una restauración previa, en el cual a la hora de retirarla ya encontramos una comunicación. Sale una comunicación que en su momento pudimos eh, eh, inhibir únicamente con presión, únicamente con hemostasia. Si nosotros logramos inhibir este sangrado únicamente con hemostasia, vamos por buen camino. Tenemos ya aquí nuestras comunicaciones, y en el cual se optó por hacer esos recubrimientos, platicándolo con el paciente. Colocamos MTA, digo, ahí disculparán un poquito de lo sucio que me llegó a quedar, pero después de colocar nuestro MTA, idóneamente debemos de retirar o de quitar toda esta parte, únicamente colocar el MTA donde lo tenemos y sellarlo. En este caso se selló primero con ionómero de vidrio, y después también coloqué, bueno, este es ionómero de vidrio de base o fotocurado, y ya después lo que es el vitremer o un ionómero de vidrio ya para reconstruir. Yo soy pésimo haciendo prótesis, soy pésimo haciendo anatomías, entonces yo siempre les digo a los pacientes y a los referidores, yo te lo dejo lo menos feo posible, y ya después ya se encargan en sellarlo o en restaurarlo de forma adecuada, ¿no? Pero básicamente son este tipo de tratamientos los que podemos llegar a hacer, ¿no? O este otro caso en el cual sí tuvimos ya, bueno, este caso ya tiene un poquito de menos tiempo, en el cual es un paciente que llega con una restauración desajustada. Aquí cabe señalar que normalmente este tipo de tratamientos es más recomendable hacerlo en pacientes jóvenes, pero nuevamente aquí va a depender mucho de nuestros pacientes. Este paciente ya era un paciente adulto, en el cual el paciente adulto, estoy hablando, si no mal me equivoco, entre 38 y 43 años. Obviamente ya estamos hablando de que pues ese diente ya podríamos decirle en una tercera edad, si sabemos que este molar sale a los 6 años, ya más de 30 años en boca, pero que a la hora de realizar nuestras pruebas de sensibilidad, el paciente inclusive nos respondió como si fuera una pulpa sana. No podemos hablar ya tajantemente de una pulpa sana. ¿Por qué? Porque pues, obviamente vemos que tenemos una restauración desajustada, teníamos pigmentación, un poquito de caries. Entonces, tajantemente no podemos decir que era una pulpa sana, sino ya lo diagnosticaríamos como una pulpitis reversible, aunque nunca presentó sintomatología. Y a la hora de retirar este tejido reblandecido, pues en realidad tenemos una comunicación muy pequeña. Entonces podemos ver aquí nuestro tejido pulpar. Se opta, platicándolo con el paciente, se opta por sellar. Aquí ya no ocupó MTA, lo que utilicé ya es Biosis Repair, que es, digamos, la siguiente generación de estos materiales selladores. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, aparte que el MTA es el papá de todos estos cementos, ¿no? La diferencia principal es la forma de manipulación, ¿no? Ya estos cementos reparadores que vienen en forma Puri ya vienen premezclados, y que es mucho más fácil esa manipulación, y que también por los componentes que tienen vamos a tener un fraguado mucho más rápido. Con el MTA teníamos, según fabricante, teníamos que esperar 4 horas de mínimo para un fraguado inicial.
Esto nos conllevaba sí o sí a verlo en una siguiente cita. Y con estos materiales ya podemos tener un fraguado aproximadamente a los 12 minutos. Entonces, pues lo que se hace es precisamente colocar este material, esperar 12, 15 minutos de que empecemos a tener ese fraguado, verificamos que ya lo tengamos y sellamos esta parte para que en este caso, digo, aquí estaba justo de la mano con la protecista, ya ella se encarga de realizar toda la reconstrucción y así es como queda nuestro paciente. Y doctor, Este caso tiene un año apenas, justo vi el paciente, bueno, un poquito más de año porque lo vi en octubre, se hicieron pruebas de sensibilidad y ha respondido igual, normal, o sea, sí hay presencia o hay respuesta ante el estímulo térmico y todavía o tenemos un año, ¿no? El paciente está totalmente consciente de que en algún momento esto puede, entre comillas, no fracasar, pero sí no tener el éxito que buscamos y en el cual ya sea necesario realizar el tratamiento de conductos y que esto puede ser, digo, ahorita ya tenemos un año, puede ser a los 3 años, a los 5 años o puede ser a principio del siguiente año, ahora en enero, y el paciente está consciente. Lo que buscamos nosotros es tratar de evitar o de alargar la necesidad de hacer ese tratamiento endodóntico, ¿no? O sea, muy, muy diferente a lo que se pueda pensar a nosotros como endodoncistas de que sí o sí queremos hacer endodoncia. Bien se dice que la mejor endodoncia es la que no hacemos, ¿no? Entonces, al menos a este diente ya le dimos, o a este tejido pulpar, ya le dimos una vida de un año y que podemos decir que vamos por buen camino. ¿cuánto tiempo esperas en lo que pones el recubrimiento pulpar, doctor, a ya decidir, ya voy a poner una restauración? Normalmente mínimo 30 días, Ok. 30 días en los cuales hablamos de que ya empieza a haber una desinflamación del tejido pulpar. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque el paciente no tenga sintomatología, aquí sí o sí nuestro tejido pulpar está inflamado o va a estar inflamado, simple y sencillamente por la manipulación que hicimos, por la irritación que le hicimos con nuestras piezas, ¿no? Aunque tenemos mucha irrigación y demás, pero sí o sí nuestro tejido pulpar va a estar inflamado. Entonces, lo que se decide hacer es colocar el sellado, la protecista en este caso reconstruyó con fibras, hizo toda la reconstrucción, preparó y esperamos un mes. El paciente durante los primeros 3, 5 días puede llegar a estar con cierta sintomatología, un poco de sensibilidad, es normal. Se le explica al paciente que esos primeros días es muy importante evitar cambios térmicos en boca, es decir, tomar, no sé, o la sopa muy fría, muy caliente, perdón, un caldo muy caliente e inmediatamente el vaso de agua fría, ¿no? Esos cambios térmicos hay que evitarlos mínimos durante la primera semana para ayudar a la pulpa a desinflamar y ya posteriormente ya empezar a hacer una vida normal, entre comillas, porque también necesitamos ver cómo va a reaccionar el tejido pulpar. Si nuestro paciente empieza a tomar ya cosas frías, paulatinamente y al cabo de 2, 3 semanas ya no ha habido ninguna sintomatología, lo vemos, hacemos pruebas de sensibilidad al mes, reacciona normal, entonces ya ahora sí se procedió a tomar la impresión y mandar al laboratorio para la restauración. Entonces, después de un mes es lo que mínimo tenemos que esperar para pensar que podemos ir por buen camino. Esto no nos exime de que al mes y medio pueda tener alguna reacción, ¿no? Pero es menos probable que pueda llegar a suceder. Pero siempre decírselo al paciente, ¿verdad? Sí, eso el paciente siempre tiene que estar bien consciente. O sea, normalmente nosotros, o yo siempre manejo los peores pronósticos al paciente. ¿Qué quiere decir? Aquí, bueno, realmente el paciente está consciente de que tenía una restauración desajustada, que tenía caries y que digamos que es necesario hacer la endodoncia, pero que pudiéramos llegar a prolongar el evitar hacer esta endodoncia. ¿Cuánto tiempo? Pues X tiempo, puede ser 3 meses hasta años, Mm. pero pues si lo que podamos ganarle de tiempo es mejor, ¿no? Pero el paciente está consciente de que en algún momento esto va a ser necesario hacer la endodoncia. Entonces es muy importante eso, aclarárselo al paciente y sobre todo asentarlo en nuestra historia clínica y en nuestro consentimiento informado, ¿no? Para que al rato el paciente no diga, ah, no, es que nunca me dijeron, yo no sabía o qué sé yo, está sentado, firmado por él y que bueno, pues al final de cuentas
mostrándole precisamente a nuestro paciente qué es lo que tiene, qué es lo que podemos hacer y o evitar, pues vamos a ir por buen camino, sobre todo con la comunicación con nuestros pacientes. Y bueno, como comento, en realidad yo tengo muy pocos casos de estos recubrimientos porque sí son muy puntuales los que llego a hacer. O sea, este caso es algo excepcional porque también es un paciente que a pesar de que, como se veía en la parte de atrás, tenía otra restauración que también nosotros realizamos, es un paciente que se cuida mucho, que tiene muy buena higiene, entonces son diversos factores que podemos sumar para poder hacer este tipo de procedimientos. En lo personal, yo no soy muy fanático, no soy muy creyente hasta cierto punto de hacer recubrimientos directos porque dependemos mucho del paciente, ¿no? Y que al final de cuentas en nuestro diagnóstico nosotros podemos hacer un diagnóstico clínico, pero bueno, ya se ha demostrado, el doctor Ricucci ha demostrado que el diagnóstico histológico muchas veces no va a ir de la mano con este diagnóstico clínico, entonces es ahí donde podemos llegar a tener un éxito no esperado, entonces por eso no soy tan fan de hacer este tipo de procedimientos. Ya cuando nosotros tenemos un tejido más contaminado, con mucho más, ya sea por caries o por algún traumatismo, el siguiente tratamiento que podemos hacer para llegar a una pexogénesis, que es el desarrollo de esta raíz, es una pulpotomía, en el cual, por ejemplo, este pacientito, que es el de la imagen previa, es un paciente, si no mal me equivoco, de 11 años, si no mal recuerdo, 11, 12 años, en el cual tenía dolor, tenía ya dolor espontáneo, que es un signo característico de una pulpitis irreversible. Observamos muchísima caries en nuestro mucho tejido reblandecido en nuestra imagen. Entonces, en el cual, pues ya aquí sí o sí ya hay una contaminación de nuestro tejido pulpar. Entonces, es muy difícil pensar en únicamente hacer un recubrimiento. Y como podemos ver, pues tenemos una falta de desarrollo radicular. Entonces, aquí por eso también es importante reconocer en qué clase de Patterson están nuestros dientes. En este caso, por ejemplo, podemos pensar que es una clase 3, 4 de la raíz distal y una clase 4 de la raíz mesial. ¿Por qué es importante reconocer estas raíces? Porque eso es lo que también nos va a dar la pauta para con nuestros pacientes darles un aproximado de lo que puede llegar a tardar en ese desarrollo radicular. Nosotros podemos hablar de que puede tardar desde, por ejemplo, esta raíz mesial, 3, 4 o 5 meses hasta años. Por eso es importante también reconocer en qué clase de Patterson van a estar esas raíces. Y son tiempos aproximados. Los pacientes tienen que estar conscientes de que pocas palabras, se van a casar con nosotros en citas de seguimiento, citas de valoración. Desafortunadamente, como hablamos, pues no todos los pacientes pueden llegar a cumplir. Aquí, obviamente, sí o sí, pues dependemos de los papás, ¿no? Porque son pacientes, pues, infantiles, pacientes pediátricos todavía. Es un paciente de 12 años, en el cual, pues, obviamente, dependemos sí o sí de los papás, ¿no? A la hora de que retiramos todo el tejido contaminado, pues ya vemos comunicación más franca, en el cual nuevamente, si vemos la radiografía, que ya prácticamente, aunque no podemos definirlo por ser una imagen en dos dimensiones, ya prácticamente se veía una comunicación, vemos la cantidad de tejido contaminado que teníamos, pues ya no podemos pensar en hacer únicamente un recubrimiento, ¿no? Entonces se decide hacer una pulpotomía completa, en el cual a la hora de retirar todo el tejido y únicamente hacer nuevamente hemostasia o hacer presión con algodón estéril, logramos que se cohíba este sangrado y procedemos a colocar nuevamente aquí, repito, ya utilizo más Biosy Repair que MTA tal cual, y lo sellamos también o hacemos un triple sellado en este caso, ¿no? Lo que es se, ionómero de base, ionómero de reconstrucción, perdón, aquí fue ionómero de base, resina fluida y ya en esta parte yo dejé cabin y ya el referidor se encargó de colocar una resina, ¿vale? Una resina que le va a durar ¿cuánto tiempo? Pues bueno, hasta que ya ese diente nos dé la pauta para decir
ya se cerró ese ápice y pues ya tendremos o ya verificaremos si es necesario realizar la endodoncia o lo podemos mantener únicamente en observación. Este caso lo realicé no, en diciembre del año pasado, perdón. El pacientito lo vi a los 8 meses, lo vi en julio, y podemos ver que ya empieza a ver este desarrollo apical, curiosamente un poco más de la raíz distal que de la raíz mesial. Aquí todavía alcanzamos a ver un poquito de apertura probable, pero pues vemos cómo nuestro tratamiento ha ido funcionando. Tenemos un desarrollo casi completo de nuestras raíces, ¿no? Entonces, son tratamientos que funcionan completamente, ¿no? A este pacientito, digo, por cuestión de él, no lo pude ver a los 6 meses, que es lo idóneo. Bueno, el primer seguimiento normalmente es, o la primera cita después de realizar estas pulpotomías es al mes, para ver que no haya ninguna sintomatología, que vaya todo por buen camino. Después a los 3 meses, a los 6, que normalmente entre el mes 1 y el mes 3 casi no vamos a encontrar cambios radiográficos, pero bueno, aquí el pacientito se nos perdió hasta los 8 meses, que fue que lo pudimos localizar y ya va a verlo. Idóneamente le dije, bueno, pues nos vemos en diciembre, esperemos que por estas fechas lo pueda ver, para tener como tal el control al año y ver ¿Cuál es la cómo ujú. va desarrollándose esa raíz. ¿Cuál es la razón por la que si los ápices están abiertos no se puede hacer una endodoncia así con limas y entrar a conductos? Pues mira, principalmente aquí en este caso, o en este tipo de casos, lo que buscamos, y como lo dije hace rato, es evitar o prolongar la necesidad de hacer un tratamiento completo, ¿no? Aquí sí ya retiramos todo el tejido pulpar cameral o toda la cámara pulpar, pero dejamos pulpa radicular. Que esta pulpa radicular se puede quedar aquí, ahí, como ahorita voy a mostrar otro caso. ¿Cuánto tiempo? Pues ya la literatura inclusive nos ha hablado de que pasan años sin la necesidad de realizar el tratamiento de conductos. Entonces, ya de entrada en este tipo de casos estamos buscando prolongar la vida pulpar de ese diente. Si por alguna razón tuviésemos que hacer la endodoncia o que se buscara hacer la endodoncia, ¿por qué no es recomendable hacerla? Porque nosotros al tener un ápice abierto, un ápice completamente formado, no vamos a tener ese tope apical contra el cual podamos compactar nuestro material de obturación, como lo vamos a ver más adelante precisamente en las apexificaciones. Casos que nos llegan que precisamente pues no hubo ese tope e intentaron hacer un tratamiento, pues que obviamente no se logra tener un, un ajuste apical de nuestro material ahí, de nuestro material obturador. Entonces, podemos pensar en obturar a lo mejor con materiales o con cementos hidráulicos, hoy en día biocerámicos, que son muy ampliamente utilizados. No soy partidario pero que lo utiliza muchísima gente, pero pues, obviamente ese material pues puede llegar a fluir y puede llegar a quedarse por fuera de la raíz. Entonces, esa es la razón por la cual no debemos ante estos casos hacer un tratamiento convencional. Esa, digamos, sería normalmente la segunda razón. La primera, pues, sería el prolongar la vida pulpar de esos dientes, ¿no? Y por último, este último caso en el cual es el que afortunadamente he tenido mayor seguimiento, es una pacientita que yo empecé a ver a los 8 años. Igual este caso, si no mal me equivoco, lo vi o lo empecé a hacer por ahí del 2014, creo. No, 2015, 10, no, 2016, porque ya tenía este sensor, 2016 aproximadamente. Nuevamente es una pacientita ya con dolor espontáneo. Tenemos caries por surco, en el cual vemos que tampoco hay un cierre apical completo, ¿no? Falta un desarrollo radicular completo, ápices abiertos, está aproximadamente igual en una clase 3 de Patterson, una clase 4 de Patterson. La pacientita en ese momento tenía 8 años, si no me equivoco. Se opta también por hacer una pulpotomía completa. En este caso sí todavía lo hice con MTA. Se colocan el sellado también con ionómeros.
Y aquí sí tuve un poquito de más control o más seguimientos. Por ejemplo, esta fue mi radiografía inmediata. Ese es un diente 46 o 46. El MTA, como lo vemos aquí en la entrada de nuestros conductos, nuestro sellado con ionómero en ese entonces fue lo que utilicé. Nuestro seguimiento al primer mes, como mencionaba, pues es muy difícil ver algún cambio radiográfico. Aquí nos fuimos nuevamente también hasta los 8 meses, en los cuales ya empezamos a notar un desarrollo radicular. El siguiente seguimiento lo tenemos a 1 año, 8 meses. Prácticamente entre la radiografía previa y esta no hay mucho cambio porque nada más pasaron 4 meses. Siguiente seguimiento a los 2 años. Prácticamente podemos hablar de que este cierre ya casi está por completo. Y el último seguimiento que tuve con esa paciente fue a los 3 años, en el cual vemos la radiografía inicial y prácticamente ya cerrados nuestros ápices de ese diente. Curiosamente se hizo exactamente lo mismo en el otro diente, en el 3.6. Y, bueno, ahorita voy a mostrar el otro. Y tuve la oportunidad de volver a ver a esta pacientita a los 8 años. Cabe destacar algo muy importante. Cuando nosotros realizamos perdón, pulpotomías completas, prácticamente nuestros pacientes, aunque nosotros hagamos unas pruebas de sensibilidad, la mayoría de las veces va a ser una prueba a una respuesta negativa. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hacemos las pruebas de sensibilidad, pues lo estamos haciendo en la corona, en el cual pues ya no tenemos tejido pulpar y no va a haber esa penetración de nuestro estímulo. Entonces, no es común que tengamos una respuesta positiva ante el frío. Lo que nos da la pauta para decir que vamos por buen camino, pues es toda la zona periapical, ¿no? Y que nuestros pacientes están totalmente asintomáticos. Entonces, repito, la pacientita se perdió y la pude encontrar nuevamente hasta los 8 años. Entonces podemos ver que han pasado 8 años, paciente asintomática, sin necesidad de tener que hacer tratamiento de conductos. Y pues aquí ya no estamos alargando 1, 2, 3 años a que hubo un cierre apical, sino ya alargamos la vida de ese diente 8 años, ¿no? Podemos ver a lo mejor una inflamación o un espacio de nuestro ligamento periodontal inflamado, pero porque esta pacientita ya empezaba en tratamiento de ortodoncia, entonces a eso se puede deber a que radiográficamente vemos este espacio. Y curiosamente pude recuperar a esta pacientita o la tuve que volver a ver después de 8 años, porque como les comentaba, en el otro diente, en el 36, hicimos exactamente lo mismo. Esta fue mi última radiografía a los 3 años, pero la pacientita, como les dije, se perdió y cuando volvieron a contactarme fue porque teníamos que hacer un retratamiento de este diente. Le hicieron la endodoncia en otro lado. ¿Por qué le hicieron la endodoncia? La pacientita nada más me dijo que le tomaron radiografía y le dijeron que tenían que hacerle la endodoncia para poder colocarle la corona, que le pudieran empezar a hacer el tratamiento de ortodoncia. Esta endodoncia tenía 1 año. La paciente empezó con molestia, empezó con dolor y fue que por eso me contactaron y bueno, ya a la hora que vemos la radiografía, pues digo, desafortunadamente vemos que ya es una endodoncia corta y que tenemos lesión aquí en la raíz mesial, ¿no? Entonces se hizo el retratamiento y bueno, esto fue hace como 4 o 5 meses, entonces todavía no tenemos seguimiento de ver cómo esta pacientita, ¿no? Pero entonces, eso es a lo que me refiero con nuestros seguimientos de nuestros pacientes, ¿no? Cómo inclusive aunque es en la misma boca de nuestro paciente, en un lado le tuvieron que hacer, desconocemos en realidad la razón por la cual se la tuvieron que hacer, pero que desafortunadamente al no tener a lo mejor una completa desinfección, pues tuvo esta lesión, esta contaminación. Y que bueno, si lo sumamos, aquí no pongo la radiografía de aleta de mordida, que es la que en realidad necesitamos para ver el sellado de nuestras restauraciones, pero que inclusive aquí podemos ver ya desde esta radiografía una falta de sellado del mismo, ¿no? Entonces, sí en la aleta de mordida se ve cómo está desajustada esta corona y que pues, probablemente por ahí fue la razón por la cual se tuvo que o se presentó esta contaminación, ¿no? Pero bueno, al menos del otro lado ese diente sigue impecable a los 8 años, ¿no?